Saludos y que Dios te bendiga. Bueno, vamos con la segunda parte de nuestro estudio. Estamos tocando el tema la justicia. Y recordarás que establecimos en el primer capítulo de esta entrega el concepto y el significado del concepto de justicia que tenía que ver con caminar dentro de los preceptos de la palabra de Dios. No solamente saberlos, no solamente conocerlos o aprenderlos de memoria, sino que ponerlos por obra. Y dijimos que en el concepto de justicia Israel fracasó porque transgredió vez tras vez el precepto, el mandamiento de la palabra de Dios, que tenía dos acepciones. Primero, amar a Dios, y segundo, amar al prójimo. Pero Israel transgredió aquella ley vez tras vez, siendo idólatra, dejando a Dios, volviéndole la espalda a Dios, siendo cruel con su prójimo, etc. Ahora, el concepto de justicia no varía porque representa el carácter de Dios. Ahora, respondimos la pregunta, ¿qué es la justicia? Respondimos también la pregunta, ¿cuáles eran las demandas de justicia de ley? El estándar de justicia, que era, ¿no es cierto?, es el estándar es la palabra de Dios, que representa el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter entonces de la justicia? Bueno, está expresado en el carácter de Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿cuál fue el fracaso del hombre al alcanzar el estándar de justicia? ¿Por qué fracasó? Porque se valió de sus propias habilidades, capacidades o méritos para alcanzar el estándar de justicia de Dios. Y entendamos que el hombre en el antiguo pacto se enfrentaba a una naturaleza caída, a una naturaleza que tenía la tendencia a la transgresión y a la rebelión. Ahora, en este capítulo vamos a ver el comienzo de una era de justicia. Ahora, ¿cómo comienza una temporada de justicia y cómo Dios establece su justicia para que caminemos en ella? Y vamos a ir a la palabra de Dios que se encuentra en esta oportunidad en el libro de Romanos. Y en el libro de Romanos, permiso de tomar mis lentes, nos encontramos en el capítulo 3 del libro de Romanos, versículo 21, que nos habla justamente de que en el versículo 20, perdón, voy a leer del versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Es decir, se lo decía a los judíos, ¿verdad?, que trataban de establecer la justicia a través de guardar la ley de los preceptos y los mandamientos. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué el juicio de Dios? Porque definitivamente, ¿verdad?, no pudieron alcanzar el estándar de Dios y transgredieron la palabra de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Note que dice las obras de la ley. Porque la justicia que viene por guardar la ley se perfeccionaba o se sellaba cuando el hombre la ponía por obra. Es decir, cuando el hombre hacía la palabra de Dios, caminaba en la palabra de Dios. Pero por este hecho ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Porque el hombre, a pesar de querer hacer o caminar en las obras o en los preceptos o los mandamientos de la ley, nunca alcanzaba el estándar de Dios, nunca alcanzaba a amar como Dios lo pedía, nunca alcanzaba a amar a su prójimo como Dios lo demandaba, no le alcanzaba. Y veía que había otra ley que operaba en él que le hacía insuficiente y lo llevaba al pecado y a la transgresión. Pero ahora vamos a la buena noticia, ¿verdad? Vamos a qué se establece ahora. Ahora dice la palabra de Dios, pero ahora. Es decir, lo que se establece en este tiempo, en esta era. Aparte de la ley. Pero aquí hay una acepción importantísima que quiero compartirla con ustedes. Aquí en la Biblia se establece lo que se llama una elipsis o una omisión, algo que se deja de la frase que falta por completar, que el Espíritu Santo lo dejó adrede, ¿verdad?, para que nosotros lo completáramos. Entonces, completando la elipsis de esta frase, la verdad que debería decir, aparte de la justicia que viene por la ley.
no aparte de saber la ley, no aparte de conocer la ley, no aparte de Moisés haber recibido la ley, sino aparte de la justicia que viene por caminar en la ley, aparte de eso que fue un fracaso, que fue algo que fracasó el hombre en cumplirlo, se ha manifestado ahora la justicia de Dios. Y en eso queremos detenerlo, la justicia de Dios, una justicia que estableció Dios, que viene de parte de Dios, que fue testificada en la ley y en los profetas, ¿verdad? Ahora, esta justicia de Dios viene por medio de la fe. La justicia que viene de parte de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Es decir, no es una justicia que el hombre o la mujer gana por guardar la ley de Moisés o por guardar o caminar en la palabra de Dios, sino es una justicia que viene de gracia por medio de la fe en Jesucristo. De manera que el hombre ya no tiene que hacer obras de justicia para recibir la justicia de Dios, sino que simplemente debe creer en Jesucristo. Porque acá dice, ¿para quién es esta justicia? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y ahora son justificados gratuitamente, por su gracia. Esa palabra es muy importante y la vamos a estudiar con detención. Pero la justicia es gratis, no es algo que se gana o se gana por mérito, por el mérito de obrar la palabra de Dios, sino que es la justicia que viene por la fe en Jesucristo. Es distinto y es diferente en su concepción. La justicia que se establecía en el Antiguo Testamento tenía que ver por colocar por obra la palabra de Dios. La justicia que viene del cielo, que se establece en Dios en el Nuevo Testamento, viene por creer en Jesucristo, es decir, por la fe, por colocar fe en Jesucristo. Y hay una obra de redención que Cristo hizo, que nos lo testifica aquí la palabra de Dios, una obra de redención. ¿Qué es lo que es la palabra redención? La palabra redención significa, es una palabra también que viene del Antiguo Testamento, pero significa comprar algo. Comprar, redimir algo significa que algo había sido vendido a un dueño extranjero y redimir significaba comprarlo de nuevo, traerlo de nuevo a su dueño legítimo. Entonces, nosotros fuimos vendidos al pecado por causa de la transgresión, por transgredir la palabra de Dios, pero Cristo nos redimió, o sea, nos volvió a comprar para ser Él nuestro dueño. Ahora quiero hablar brevemente de la obra de Cristo, porque la justicia en el Nuevo Testamento tiene que ver con la obra de Cristo. La justicia nunca es pasada por alto. La demanda de justicia del Antiguo Testamento debía ser cumplida. Pero en este sentido, Cristo, Jesús, en su manifestación como hombre y en su ministerio, cumplió perfectamente toda la ley. No solamente los 10 mandamientos, sino que cada una de las 613 misbot que derivaban de los 10 mandamientos. Habían mandamientos prohibitivos y había mandamientos demandantes de algunas cosas que se debían hacer. Pero Cristo Jesús en su vida terrenal cumplió perfectamente y a cabalidad cada uno de los 10 mandamientos y de las 613 preceptos que derivaban de los 10 mandamientos.
De manera que la de justicia que Él obró, que la justicia que vino por su obra, por caminar en la palabra de Dios, es una justicia perfecta, es una justicia cabal, es una justicia íntegra, es una justicia que no fue manchada absolutamente con ninguna transgresión, como está testificado en el libro de los profetas, que Él como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de aquellos que lo transquilaban, enmudeció, no abrió su boca, no fue hallado culpa ni pecado en Él, mas Él cargó aquella culpa por causa de nuestras transgresiones, por causa de nuestras iniquidades, por causa de nuestros pecados. Él cargó nuestra iniquidad. Entonces, en la obra de redención, Jesús obró, cumplió perfectamente todos los preceptos de la palabra de Dios que estaban demandados en la ley de Moisés, porque Él mismo dijo que ni una jota, ni una tilde pasaría de la ley hasta que todo fuese cumplido. Y Él lo cumplió perfectamente. Él lo cumplió. Él guardó Torá, Él guardó los mandamientos, Él guardó los preceptos, Él amó a Dios con todo el corazón, y así lo testifican los evangelios, como Él muy de mañana y a veces toda la noche estaba en comunión con el Padre. Él tuvo misericordia, mostró misericordia, la medida de misericordia que testificaba integridad a la palabra de Dios. Tuvo misericordia con los pobres, tuvo misericordia con los enfermos, tuvo misericordia con los pecadores. No vino a juzgar ni a condenar, sino vino el Señor a caminar en la palabra de Dios y a hacer la voluntad del Padre eterno. Jesús entonces cumplió, colocó por obra cada uno de los mandamientos exigidos en la ley del Antiguo Testamento. De manera que Él construyó una medida de justicia que sobrepasa excedidamente a lo que era demandado en el Antiguo Testamento. Porque Él mismo dijo: ¿oíste lo que fue dicho por los antiguos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo digo, es decir, Él subió la medida. Subió la medida, el estándar que se le pedía al pueblo de Israel. Jesús lo sube. Dice: pero yo os digo, ama a tu enemigo. ¿Oíste lo que fue dicho por los antiguos? Ojo por ojo, diente por diente. Porque eso es lo que establecía la ley. Pero yo os digo, o sea, subió el estándar. Al que te quiera pedir que llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. Subió el estándar. Queridos hermanos y amigos, el Señor no solamente cumplió las demandas de justicia establecidas por la ley de Moisés, sino que Él excedidamente las cumplió, cabalmente las cumplió, pero además Él subió el estándar. Subió el estándar. La justicia de Cristo es una justicia perfecta en su medida, en su manifestación, en su misericordia, en su cumplimiento, porque Él mismo dijo: el hombre que construye su casa sobre la arena es el que oye la palabra pero no la hace, pero el que construye su casa sobre la roca es aquel que oye la palabra y la hace. Él oyó la palabra de la enseñanza del libro de Deuteronomio, él la oyó desde pequeño. De hecho, se sentó con los doctores y escribas de la ley para enseñar la palabra de la ley y de las escrituras. Pero no solamente la sabía, a los 12 años ya, no solamente la sabía, sino que en su vida él cumplió cada demanda de la palabra de Dios. De manera que cada demanda, cada cosa que pedía la ley, él la cumplió y construyó el mérito de justicia excedidamente. De manera que cuando nosotros creemos en Él, no es la justicia de la ley la que viene a nosotros, porque esa medida de justicia el hombre nunca la pudo alcanzar y era por sus propios
obras y méritos, mas la justicia que viene por la fe en Él. Es una justicia que Él obró, en la cual Él caminó, y que ahora nosotros, al colocar fe en Él, es traspasada a nuestra vida. Es como si la justicia fuera una vestidura que se construye, como un vestido que se construye parte por parte, mérito por mérito. Y Cristo desde pequeño construyó una estructura de justicia celestial, un vestido de justicia celestial. Y cuando nosotros creemos en Él, esa medida alta de justicia se nos es dada gratuitamente, tan solo por creer en Él. Cuando tú crees en Cristo, entonces los méritos, las obras de Cristo se te traspasan a tu vida, de manera que ya no hay nada que te pueda condenar en el universo entero, porque el que ha sido justificado ya es libre en su conciencia de condenación. Puedes repetir conmigo: yo tengo la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dilo de nuevo conmigo, por favor. Yo tengo la justicia de Dios que he tomado, que me he asido de ella por medio de la fe en Cristo Jesús. Y para que aumente tu comprensión, son sus méritos, son sus obras las que se me han traspasado, las que me han cubierto, así como Adán fue cubierto de pieles de un animal que Dios mismo sacrificó para cubrirle. Nosotros, que fuimos desnudados por causa de la desobediencia y el pecado, ahora Dios ha querido sacrificar no un animal, sino que a su propio Hijo para vestirlo de la justicia de Él. Di nuevamente conmigo, por favor: yo estoy vestido de la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora quiero que hagas en tu corazón el contraste: justicia que viene por la ley, justicia que viene por la fe en Cristo Jesús. ¿Por cuál te estás decidiendo tú en esta tarde? ¿Por aquella justicia en la cual el hombre que optó por ella fracasó vez tras vez? ¿O por la justicia que viene del cielo y fue obrada de manera cabal y perfecta por Cristo Jesús, y es un vestido íntegro, blanco y lleno de la bendición de Dios que te es dado de manera gratuita? ¿Por cuál decides en esta tarde? Yo decido por la justicia de Dios y decido colocar mi fe en Cristo Jesús. Bueno, creo que hemos avanzado en el estudio de la justicia de Dios, de la justicia. Tenemos claro entonces que la justicia de Dios viene por la fe en Cristo Jesús. Y hemos hecho el contraste. ¿De dónde proviene el concepto de justicia? Proviene de guardar la palabra de Dios. Pero en respuesta a todas las acusaciones del enemigo, nosotros podemos decir en esta tarde que Cristo guardó cabalmente toda la palabra de Dios, la cumplió y que la colocó por obra, y nos ha regalado esa justicia por colocar nuestra fe en Él, a ti y a mí. Así que, queridos amigos, hemos estado avanzando en este estudio, gracias al Señor, y en el próximo capítulo vamos a hablar de cómo viene esa justicia a tu vida, haciendo una anticipación, como dice el texto, que la justicia de Dios viene por medio de la fe. Y lo quiero resaltar, ¿verdad?, esta parte, porque eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, cómo la fe es lo que conecta la justicia de Jesús, la justicia de Dios con nuestras vidas. La fe. Vamos a hablar de la fe que nos trae la justicia de Dios. Así que Dios les bendiga. Ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes y hasta la próxima.
Hasta la próxima, queridos amigos. El Señor les bendiga de una manera poderosa.